Estamos con el Edu Tognoli, Eduardo Tognoli. Gracias por venir, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Daniel. Gracias por la invitación. Bueno, qué personaje, con qué causa se compró Rosario ahora con el Gigoló y Basterrica y demás. Están todos los medios nacionales ahora apostados cerca de tribunales. Qué personaje, qué caso, ¿no? Si este muchacho tiene chance, ¿cómo no podemos tener chance nosotros, no? Ahí está, vos sí, porque sos más joven. Una cosa insólita, pero bueno. Sí. Eso es lo que llama la atención también. Qué ganador, ¿eh? ¿Qué le vieron? ¿Qué le vieron, Porque muchas preguntan, ¿qué le vieron? Y bueno, para mí también tiene, qué sé yo, se dedica y tiene tiempo libre. Lo que sí me llamó la atención, por ejemplo, en el reportaje que anoche le hacía a Chiche Helblum, que le preguntaban si él conquistaba y buscaba por internet. Sí, ahora, facebookeando, y después cambiándose el apellido, y cuando vos le confesabas que el primer apellido que habías dado no era el verdadero, ¿te seguían aceptando igual las chicas o tu circunstancial novia decía que sí también? Y encima le sacaba dinero. Todo un caso esto, muy llamativo, muy llamativo. Escuchá, mira vos, en otro orden, lo único que une es el tema tribunales. Edu, se quedó sin detenidos desde ayer la causa por la desaparición y muerte de Paula Perazzi. ¿Cómo vivís esta circunstancia? ¿Qué análisis haces de la situación? ¿Por qué se dio en todo caso? Mira, es una causa que ya tiene su buena cantidad de años. La desaparición de Paula Perazzi fue en septiembre, si mal no recuerdo. Si no fue septiembre, fue agosto del 2011. Nosotros, yo tuve la oportunidad de conocer a Alberto, el padre de Paula, una persona evidentemente de temple, un gran luchador. Ya por diciembre, si no fue en diciembre del 2011, fue en enero del 2012, recuerdo porque recién habíamos asumido en esta gestión de la Cámara de Diputados, y se acercó porque no lo recibía ni el fiscal ni el juez de la causa en San Lorenzo, y ya habían pasado algunos cuantos meses. Si en ese momento todavía era averiguación de paradero, una desidia total de la justicia, de todos los poderes públicos, y a partir de eso, bueno, intentamos acompañar con algunas gestiones, fundamentalmente para que lo atendieran, ¿no es cierto?, el juez y el fiscal. Al tiempo él empezó a tener un grupo de abogados, entre los que está el doctor Adrián Ruiz, que hasta la fecha es su abogado, producto en ese momento de la gestión del Colegio de Abogados, y se empezó a develar una trama que en sí empieza a explicar por qué la desaparición de alguien básicamente de la faz de la tierra. No es imposible que suceda algo de estas características sin ningún tipo de apoyatura institucional, ¿no es cierto? Y evidentemente aquí la hubo, y esto es lo que se está investigando. Por eso, de estos 8 procesados, que hoy están en libertad, pero que siguen procesados en la causa, 5 de ellos son agentes de la Fuerza de Seguridad. Evidentemente hubo una apoyatura, una logística, ya sea para el hecho o para el posterior encubrimiento, que tiene que ver con personas que en algún momento debían investigar, en principio, averiguación de paradero y después esta desaparición, y se dedicaron a hacer otra cosa, en realidad a tapar las pruebas, etcétera. Por eso para nosotros es grave esta decisión del juez Prunoto. ¿Por qué es grave? Porque en una provincia y en una justicia penal que se caracteriza generalmente por repartir prisiones preventivas a troche y moche con casos mucho menores, a veces cuando no necesariamente lo amerita, en este caso, donde se dan todas las características que ameritan efectivamente una prisión preventiva, que es ya sea la posibilidad de fuga, o ya sea, más importante aún, la posibilidad de interferir en la investigación. No solo que puede suceder, es que ya sucedió. Todas estas personas ya interfirieron, o una buena parte de ellas interfirieron en la investigación, con supuestos mensajitos de texto o llamadas donde querían hacer creer a la familia que Paula se había ido por motu propio y que no la buscaran.
con intervenciones de esas características, con amenazas, cotidianamente hay amenazas. Hace muy poquito un periodista de la ciudad de San Lorenzo, digo, es una situación a un juez, a miembro de la justicia, ¿no es cierto? Amenazas, jueces, fiscales, es decir, quienes hasta hace unos días estaban detenidos, y bien detenidos estaban porque podían de alguna manera alterar la marcha de la investigación, hoy están libres y con todas las herramientas disponibles para seguir operando sobre la causa y seguir desviándola, ¿no? Claro. Por eso para nosotros es una decisión vergonzosa, ¿no? Escuchá, ¿y el juez qué puede decir? ¿Que no hay pruebas suficientes? Bueno, a ver, los elementos tengo para mí que son contundentes, ¿no es cierto? Estamos hablando, en primer lugar, de una persona que no está más, que desapareció, que tenía una relación, sobre lo que hay elementos claros, con un empresario, Strumia, que además hay elementos probatorios que señalan que Paula Perazzi estaba embarazada, que además le confesó a un amigo personal, amigo de ella, pero también amigo de su amante, en este caso de este empresario, que querían, de alguna manera, el empresario quería que abortara y ella no quería. Digo, son una serie de elementos muy contundentes, ¿no es cierto? Muy contundentes. Bueno, me parece que acá se optó por reproducir lo que el grueso de la sociedad piensa, o sea, darle lugar a lo que el grueso de la sociedad piensa de la justicia penal, que es una red invertida, ¿no? Que pasan los peces gordos y quedan los peces chicos. Cuando se trata de poder económico, porque hablamos de un empresario de mucho poder económico, bueno, no se avanza. Cuando se trata de complicidades institucionales, no se avanza, ¿no es cierto? Con posibles derivaciones políticas también, no se avanza. Con, de alguna manera, fianzas ridículas, ¿no es cierto?, para el poder económico que tienen algunas de estas personas, por lo menos en la pata empresarial de esto. Entonces se confirma lo que generalmente el común señala. Bueno, agarran a los perejiles y todo esto que es una estructura montada para eliminar pruebas, para eliminar un cuerpo, etcétera. Bueno, a ver, van a transitar el proceso judicial en libertad, repito, con elementos ciertos de que antes estuvieron alterando elementos de prueba, estuvieron distrayendo a la investigación, y que tranquilamente lo pueden seguir haciendo, ¿no? Y voy a agregar algo. Sí. Además, estuve presente en las dos audiencias en las que pusieron defensores, fiscal y la querella, y la mujer de este empresario en algún momento señaló que ella había tenido, la empresa o el marido había tenido que vender 4 camiones para poder sostener este proceso judicial. Sí. Yo no soy un especialista en materia de camiones, pero 4 camiones es una cantidad de dinero importante. La pregunta es si además de estar pagando al abogado, no se están pagando otros servicios dentro de todo este proceso, ¿no es cierto? Deja abierta a todo tipo de suspicacia ese tipo de declaraciones, ¿no? Hay un poder económico muy fuerte atrás de eso. Sí, o que les banque también el juicio a los uniformados. Bueno, cuando hay una estructura, sí, evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con el silencio, que son muy importantes para poder sostener la impunidad, ¿no? Sí, me hacías acordar a la teoría primigenia que a los pocos meses de desaparecida, Paula Perazzi traía a este estudio Marcelo Ablán, periodista de San Lorenzo, luego lamentablemente el turco, muerto en un accidente. Pero arrancó con esto y dijo, no nos equivocamos si vamos por ahí, sostenía esta teoría. Y finalmente, de acuerdo a tus sospechas y a tu hilo, va por ahí también. Sí, a lo que definió el juez que lo procesó también, ¿no? No es que, claro, no es producto de mi imaginación, ni siquiera es producto nada más del planteo del fiscal y querella. Hay un juez que los procesó estos... ¿Quién fue el juez que procesó? Y vos mencionás a Prunoto, que deja en libertad a todos los acusados. Sí, el juez Tutau. Él fue el que los procesó. Fue una causa que también hay que señalarlo. Durante toda una primera etapa tuvo muchísima mora,
y toda esta etapa de distintas omisiones y encubrimientos, yo incluiría también en algún punto una justicia que no hizo lo que tenía que hacer. Desde el momento que, por ejemplo, no le abría la puerta a la voz de la víctima, ¿no es cierto?, que es fundamental en un proceso judicial. ¿El papá? El papá, la mamá, los hermanos, pero además también esto siembra sospechas sobre toda esa primera etapa del proceso judicial hasta que llegó un juez que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que de alguna manera poner en tela de juicio este tipo de decisiones, porque repito, reafirman una vez más que la justicia penal, cuando se trata de cuestiones menores o cuando se trata de delitos de simple resolución, parece muy afilada, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando se trata de delitos complejos, y de eso de alguna manera intentamos aportar en su momento con la ley de policía judicial, tener herramientas que efectivamente vayan al hueso de la cuestión, jerarquizadas y sobre todo autonomizadas de la conducción de fuerzas de seguridad, no autonomizadas de la justicia, al contrario, un brazo de la justicia mucho más activo, pero por fuera de fuerzas de seguridad que están demostrando un nivel de complicidad con el delito, como en este caso, inédito, ¿no? Claro. Edu, te cambio de tema y aprovecho consultarte la opinión a vos, que sos equidistante de las dos personas, funcionarios, gobernantes, legislador, que vamos a mencionar ahora. Se cruzaron, según leemos en conclusión, .com.ar y en el portal de La Capital también, se cruzaron Bonfatti y Reutemann por el tema de la inundación en Sanford. Reutemann dijo que el gobernador es impropio, que diga esto es culpa de los canales clandestinos que hicieron a algunos chacareros, y Bonfatti lo cruzó y le replicó esta tarde. Dijo Bonfatti con munición gruesa, dijo Reutemann debería estar más preocupado por saldar la deuda que dejó hace 12 años con los santafesinos que se inundaron, que renovar sus fueros por 6 años más y hablar como lo hizo en estas últimas horas. ¿Qué evaluación haces vos acerca de la situación que vivió Sanford y esta pelea del gobernador y el senador nacional? Mirá, evidentemente los canales clandestinos han generado a los fenómenos propios de la naturaleza y el cambio climático y el Niño y todo este proceso que se está dando, le agregan un factor que de alguna manera distorsiona, además del monocultivo, evidentemente, que impermeabiliza, ¿no es cierto?, la tierra, distorsiona fundamentalmente el recorrido que deben seguir esas aguas, ¿no? Esto de los canales clandestinos. Entonces no tengo duda de que es así. Evidentemente lo que sucede con Carlos Alberto Reutemann, que generalmente no habla ni como legislador ni como dirigente político, sino como productor agropecuario, ¿no es cierto? Entonces está siempre en un plantel. Hoy lo vi haciendo campaña cortando la ruta, una cosa insólita, ¿no? Cortando la autopista Rosario-Buenos Aires, ¿no? Con un grupo de chacareros, un grupo muy pequeño de chacareros, importunando a todos los que iban y venían por Rosario-Buenos Aires, planteando su oposición a las políticas agropecuarias del gobierno nacional. Está en todo su derecho, pero me pareció ridículo que Carlos Alberto Reutemann esté cumpliendo ese rol. Párrafo aparte, lo que plantea Bonfatti, porque correctamente dice que ahí se trata de canales clandestinos que han generado esta situación donde se desvía toda el agua a Sanford, pero parece que lo hiciera como comentarista de la realidad, y él tiene en sus manos una serie de leyes que le permiten, inclusive le podrían permitir tranquilamente ir y tapar esos canales clandestinos. Hay leyes que establecen claramente, leyes nacionales y leyes provinciales que establecen claramente que frente a desvío de algún recorrido fluvial o variaciones en el curso de las aguas, etcétera, pueden generar que la fuerza pública intervenga, derrumbe lo que tenga que derrumbar, tape lo que tenga que tapar en función del bienestar general, ¿no es cierto? Hay leyes que establecen claramente esa responsabilidad de los poderes públicos.
Entonces hablar como comentarista y decir, bueno, a ver muchachos, pórtense bien, no hagan canales clandestinos, es ridículo. Si efectivamente a él le consta, digo, la prensa lo ha reflejado claramente, bueno, se tiene que poner a la cabeza y efectivamente generar las condiciones para que cuando dentro de un mes, 2 meses, 3 meses suceda lo mismo, y que parece que de aquí en adelante vamos a tener temporadas de estas características, la consecuencia no la sufran los habitantes de Sanford, los habitantes de Sanford o de más abajo, porque sucede también que después empieza el conflicto de pueblo contra pueblo, a ver quién desvía a quién. El presidente comunal de Olivero acaba de presentar un amparo en la justicia intentando frenar obras que se van a hacer más arriba en el recorrido de Carganera para evitar que todo el agua vaya a parar a Olivero y a la zona. Digo, hay que tomar cartas en el asunto con seriedad. Entonces, si se va a denunciar algo, y uno a priori, y sin ser especialista en la materia ni científico, pero por testimonio de los vecinos de la zona, de nuestros propios compañeros militantes de nuestro espacio político de la zona, más lo que viene señalando la prensa con respecto a lo que viene sucediendo, entiende que esto es totalmente factible y que viene sucediendo, y que los canales clandestinos van a seguir anegando ciudades como Sanford frente a fenómenos climáticos como los que se vienen, ¿no? Sí, y vamos a estar en un septiembre y un octubre muy lluviosos, de acuerdo a lo que está pintando el panorama. Aprovechamos, Eduardo, también para pasar, fíjate, Curu, si encontrás tercer videíto ahí de Massa, por la siguiente situación, lo que le preguntamos hoy también en Rosario, que vino el candidato a presidente. Dijo y denunció también, hizo la presentación en la justicia, Felipe Solá, candidato a gobernador en Buenos Aires, que le robaron 192.000 votos. Ahora bien, las actas donde él figura con 0 votos también aparecen firmadas por los fiscales del Frente Renovador. Es decir que si ahí hubo componendas, Edu, y vos que conocés de la política, también hubo componenda del fiscal de su partido que no fiscalizó, o que en todo caso firmó el acta con 0 votos. Él dice, todas las actas tienen 0 votos, 0 votos, 0 votos, cuando Massa en ese acta no tiene 0 votos. Tiene 60, 90, ¿cómo puede ser que en todas las actas yo saque 0? Dicen, en Mar del Plata me robaron al menos, no sé, 40.000 votos, y en total de la provincia 192.000. Bueno, si puede o una no... observación. Sí. Si puede pasar con un fiscal, 2 fiscales. Si uno tiene fiscales propios de la misma fuerza política que firman una cantidad importante de actas con 0 votos, es que evidentemente es algo que sucede cuando, y lo hemos visto en estas elecciones también, con alguna fuerza política, cuando no son fiscales partidarios que van y pelean el voto, que son fiscales alquilados que tienen que cumplir para cobrar el emolumento, ¿no es cierto?, a cambio de esa intervención, de X cantidad de dinero, y que se apuran para juntar las planillas y le importa poco defender el voto. No, eso es lo que sucede. Me parece un poco insólito la denuncia de Solá, ¿no? Si uno hace una buena fiscalización, puede haber alguna diferencia, siempre sucede, hay pelea, disputa, uno tiene la oportunidad en el recuento de votos oficial de pelear esos votos, pero esta cantidad que dice... y le preguntamos, es la primera pregunta, porque el fiscal Dilelo hoy dijo, y se deberían abrir las urnas. El fiscal se pone de su lado, del lado de la denuncia de Felipe Solá, y dice, voy a pedir la apertura de las urnas. Y si ves al final de la nota, saca una advertencia a Massa para que sus fiscales sean más competentes. Dice, cuidado con los que firman. ¿Por qué? Porque en la política también se menciona que la fuerza opositora te puede comprar a tu propio fiscal. Entonces te dice, bueno, firmá 0, dale, tac. Entonces, sí, yo lo pondría también en el término, digo, no descuido, sino el apuro de un fiscal de ocasión, de alquiler, que está haciendo un trabajo, no está peleando como militante. Entonces necesita la planilla, no necesita que le vaya bien o no a su candidato, necesita la planilla. Y en el apuro, cuando vos no estás cubriendo todas las mesas y un fiscal general cubre toda una escuela, claro, va a firma a cambio de que le den la planilla y tener la firma de los otros fiscales. Pero bueno, son cosas muy finas de un proceso electoral. Diálogo con Massa hoy en Rosario, en el Valle del Cairo.
se dedican a lavar el dinero de los narcotraficantes. Massa, el fiscal Dilelo hoy se pronunció a favor de abrir las urnas en Buenos Aires porque a lo mejor le robaron los votos a Felipe Solá. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con esa medida? ¿Habría que abrir las urnas? Sí, yo lo primero, así lo ayudamos a él también. Yo lo primero que le digo es, vamos a plantear claramente dos cosas para la elección del 25 de octubre. La primera, a pedido de los candidatos, la justicia tiene que habilitar la apertura de urnas. A pedido de los candidatos a presidente. No puede ser esto de que no se abren las urnas, porque muchas veces uno duda de organizaciones como el Correo, ¿no? Cuando tienen tanto militante o militonto adentro. Y después en lo que tiene que ver con el cuidado del voto. En la urna es donde está el derecho ejercido por el ciudadano, de manera tal que es muy importante. Y lo segundo, vamos a hacer denuncia penal a los presidentes de mesa o a los fiscales que se presten para las cuestiones vinculadas a fraguar la voluntad de la gente. Vamos a hacer denuncia penal. Y lo que tienen que saber aquellos que se sientan a fiscalizar y a firmar una planilla es que son 2 años de prisión. Massa, le reitero porque no me queda claro la posición, usted dio una argumentación, pero le reitero la pregunta. A ver. Ante el pedido de distintos sectores de un acuerdo de unidad con su sector y con el sector de Macri, ¿usted lo descarta entonces? Nosotros durante un año llamamos a la gran primaria. Recordarán que inclusive los convencionales radicales santafesinos votaron acompañando nuestra propuesta de que en la Argentina tenía que haber una gran primaria. La soberbia y la mezquindad de algunos hicieron que pasaran dos cosas: que no se diera esa gran primaria, ese gran acuerdo, y que además el radicalismo por primera vez en 100 años de historia se quedara sin fórmula. A todos los radicales que se sienten defraudados, que vengan, que nosotros vamos a respetar la identidad de los valores de Alfonsín en el retorno a la democracia. Bueno, y ahí hasta ahí Massa. Edu, y para vos, que tenés el corazón con el frente para la victoria, Scioli gana en primera vuelta, va a balotaje, ¿cómo termina esta historia? Yo creo que gana en primera vuelta. ¿Por más de 10 o porque llega al 45? Mira, creo que va a estar ahí de las dos cosas, ¿no? Porque creo que la evolución va a ser una evolución de polarización. Sergio Massa creo que se lo va a terminar comiendo esa polarización, evidentemente. Digo, párrafo aparte, lo estaba escuchando, me parece de un desprecio enorme hablar de militonto, ¿no es cierto? Es una concesión a ese discurso muy instalado por algunos comunicadores del grupo Clarín, ¿no? De desacreditar todo el tiempo la militancia política, etcétera. Y bueno, es una concesión que pasa por ahí, alguien que viene de la política, ¿no es cierto? Entonces me parece innecesario, pero bueno, lo quería señalar porque lo escuché recién y me chocó, me chocó. Estoy convencido que Daniel Scioli va a ganar en primera vuelta, porque creo que va a haber una parte importante de los votantes de la Sota que son votantes de una gestión, básicamente, y que no necesariamente van a acompañar al frente. Esto es lo que tiene, y lo sabemos bien aquí en la provincia de Santa Fe, esto de las internas abiertas, que cuando hay frente y sobre todo con un nivel de alguna manera de heterogeneidad en su interior, es muy difícil que un candidato pueda retener lo que los candidatos perdidosos dentro de ese frente han sacado, repito, sobre todo cuando hay mucha heterogeneidad, ¿no? Y bueno, hay mucho votante en ese sentido que creo que va a ir más a un voto útil. El votante opositor seguramente buscando al que más votos sacó en las internas, que fue Mauricio Macri, dentro de la oposición, digo esto, y aquel candidato y aquellos votantes que por ahí fueron a elegir alguna otra opción, alguna simpatía o a tratar de jugar en una interna, pero que confían o que creen en la necesidad de continuar con todo lo bueno que este proceso político le trajo a la Argentina y de cambiar lo que haya que cambiar, evidentemente. Me parece que va a encontrar en la figura de Daniel Scioli un candidato sólido que siguió avanzando impertérrito, incluso frente a grandes
operaciones, ¿no es cierto?, de todos estos días, ¿no? La más importante de ellas, la de una semana antes contra Aníbal Fernández, que evidentemente también apuntaba a desacreditar el Frente para la Victoria en su totalidad, que después, como verán, entre Basterrica, las inundaciones, etcétera, y que no se pudo sostener con elementos claros, desapareció de las tapas de estos medios, ¿no? Está. Bueno, gracias Edu por la visita. Titulares de esta hora, si nos deja... No, se me plantó de nuevo. Cristina en cadena, no hay una campaña contra Scioli, es contra el Frente para la Victoria, así es. Estuvo en cadena nacional hoy de nuevo la presidenta. Y lo más interesante de la cadena, discúlpame, y con esto, antes de cerrar, de todo lo que salió a desarmar Cristina con esta cadena nacional, lo más interesante de todo es que planteó la posibilidad de un proyecto de ley en la Argentina para que cualquier tipo del día de mañana de intento de privatización o de venta de acciones del Estado en determinada empresa deba hacerse con la aprobación de 2/3 del Congreso Nacional. Esto es importantísimo, se tiene que hacer con un consenso que de alguna manera va a poner un freno a estas aventuras, locas aventuras de intentos de entregar el patrimonio de todos, ¿no? Básicamente, que es el patrimonio del Estado. Titulares de...